Hola chicos y chicas, este video corresponde a la clase número 17 en el que voy a explicar el análisis de las gráficas de f y de f'. En este tipo de ejercicios nos van a dar la gráfica de f y nos van a hacer algunas preguntas relacionadas con f'. O nos pueden dar la gráfica de f' y nos preguntan por características de la gráfica de f. Entonces, primero para recordarles, esto ya lo habíamos visto anteriormente, cuando una función es creciente. Una función es creciente cuando su primera derivada es positiva o viceversa. Una función en la que su primera derivada es positiva es una función que en ese trazo, ¿verdad? En aquellos valores de x donde la primera derivada es positiva, pues ella va a ser creciente. Una función es decreciente si en aquellos valores donde la primera derivada es negativa. Los puntos críticos, recordarles que ocurren en donde la primera derivada se hace cero o donde la primera derivada no existe. Los máximos y los mínimos, recuerden que ocurren, bueno, primero en los puntos críticos, pero también deberíamos de verificar si la primera derivada pasa de más a menos o de menos a más. Si pasa de más a menos, es un máximo. ¿A qué me refiero con más a menos? O sea, si es positiva y luego pasa a negativa. Cuando una función es cóncava hacia arriba, cuando, bueno, aquellos valores donde la segunda derivada es mayor que cero, aquellos valores donde la segunda derivada es menor que cero, entonces más bien sería cóncava hacia abajo. Y el punto de inflexión ocurre, les recuerdo, en donde la segunda derivada es igual a cero o donde la segunda derivada no existe. Ok, entonces también ocurre cuando la segunda derivada cambia de más a menos o de menos a más. O sea, recuerde que si hay un cambio de concavidad, hay punto de inflexión. Entonces, en este ejercicio nos dan, y eso es muy importante, siempre tenemos que fijarnos la gráfica de qué función nos están dando. En este caso nos están dando la gráfica de la función f, porque en otros ejercicios nos dan la gráfica de la función f'. Bueno, nos dan la gráfica de la función f y nos van a hacer algunas preguntas. Dice, un intervalo en el que f' es negativa. Si f' es negativa, veámoslo aquí, si f' es negativa es porque nos están preguntando dónde f es decreciente. Entonces, como esta es la gráfica de f, sabemos que es decreciente de -2 hasta 5. Pongamos aquí la respuesta de -2 hasta 5. Luego nos dicen un valor crítico del dominio de f. Recuerde que los valores críticos ocurren donde la primera derivada es cero. Eso significa que donde existe una recta tangente horizontal. Porque si la primera derivada es cero, recuerden que la pendiente es la primera derivada evaluada en el punto de tangencia. Entonces, si en ese valor da cero, es porque la pendiente es cero. Y la pendiente es cero cuando es una recta tangente horizontal. Entonces, tenemos una aquí y tenemos otra aquí. Entonces, tenemos dos valores. Un valor sería x igual a -2 y el otro sería x igual a 5. Un intervalo en el que f segunda es positiva. ¿Ok? Cuando me hablan de que f segunda sea positiva, me están hablando de cuando f es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿cuándo esta función es cóncava hacia arriba? Es cóncava hacia arriba desde aquí, desde el 1 hasta más infinito. Vamos a la respuesta. Desde 1 a más infinito. En el 4 nos preguntan sobre un máximo relativo de f corresponde a. Un máximo relativo es este, que recuerden que ocurre donde la primera derivada, perdón, donde pasa de creciente a decreciente. Entonces, esto es un máximo relativo, x igual a -2. En x igual a -2 ocurre un máximo relativo. Y un mínimo relativo va a ocurrir aquí, en x igual a 5.
En la pregunta 6 nos piden un punto de inflexión. El punto de inflexión es este. ¿Cómo lo sé? Recuerden que el punto de inflexión es aquel valor en el que la función pasa de cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba y luego a cóncava hacia arriba. O sea, es aquel valor en donde la concavidad de la función cambia. Y en este valor específicamente cambia la concavidad. Específicamente cambia aquí, cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. Entonces en x igual a 1. Un valor en el que f' cambia de negativa a positiva. F' cambia de negativa a positiva significa que si f' es negativa, recuerden que aquí les dejé un resumencito, si f' negativa es porque es decreciente y luego va a cambiar a positiva, o sea, va a cambiar a creciente. Entonces, ¿dónde pasa de decreciente a creciente? Aquí. Vean que aquí es decreciente y luego pasa a creciente. Realmente nos están preguntando por un punto mínimo en x igual a 5. Pasa de negativa a positiva. Y luego en el 8 dice un intervalo en el que f' es positiva. Bueno, recuerden que si f' es positiva es porque me están hablando de cuando f es creciente. Entonces, cuando f es creciente? F es creciente de menos infinito hasta aquí. Este valor es el menos 2, entonces va a ser de menos infinito hasta menos 2. Y vamos a ver si en un lugar es positiva, también aquí es positiva, porque aquí es creciente, de aquí en adelante. Entonces va a ser de 5 a más infinito. En el 9, un valor en el que f' cambia de positiva a negativa. Entonces ahora pasa más bien de creciente a decreciente. O sea, aquí es creciente y en este valor ella cambia a decreciente. En x igual a menos 2. Y por último, un intervalo en el que f segunda es negativa. Ok, f segunda, vamos a ver aquí en el resumencito, f segunda es negativa, aquí lo tengo, cuando f es cóncava hacia abajo. Entonces, ¿dónde es cóncava hacia abajo? De menos infinito hasta el 1. Y creo que nada más. Sí, solamente aquí es cóncava hacia abajo. Recuerden que a partir de este punto, que era el punto de inflexión, más bien ella es cóncava hacia arriba. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Veamos esta otra. Igual, también aquí nos dan la gráfica de la función f. Como les decía, esto es importante porque depende de lo que nos den, así lo vamos a analizar. Esta es la gráfica de f. Dice, de acuerdo con la anterior, responda a lo que se le solicita a continuación. Entonces, un intervalo en el que f' es negativa. Recuerden que f' es negativa hace referencia a f decreciente. Entonces, ¿dónde es decreciente esta función? Esta función es decreciente desde menos infinito hasta el menos 3. Voy a ponerlo aquí. Desde menos infinito hasta menos 3. También es decreciente desde el 6 a más infinito. Del 6 a más infinito. Para ponerlo. Luego me preguntan, ¿un valor crítico del dominio de f corresponde a? Recuerde que los valores críticos ocurren en donde hay rectas tangentes horizontales, en la gráfica de f. Entonces ocurre aquí, o sea, en menos 3, y ocurre también en 6. Tenemos dos valores críticos. Vamos a poner los dos, aunque nos piden solamente uno. X igual a menos 3, o también podríamos poner como respuesta x igual a 6.
Un intervalo en el que f segunda es positiva. F segunda positiva me habla acerca de concavidad y específicamente de cóncava hacia arriba. Entonces, ¿dónde es cóncava hacia arriba? Desde menos infinito hasta 2. Y ya no hay más cóncava hacia arriba. Luego nos preguntan f' positiva. F' positiva tiene que ver con creciente. Entonces tenemos que ver cuándo esta función es creciente. Es creciente de menos 3 hasta 6. Luego, donde la segunda derivada negativa, la segunda derivada tiene que ver con concavidad y negativa tiene que ver con cóncava hacia abajo. Ella va a ser cóncava hacia abajo de 2 a más infinito. Un máximo relativo ocurre aquí en 6, en x igual a 6, y un mínimo relativo ocurre aquí en x igual a menos 3. Un punto de inflexión, el punto de inflexión sería este, que es, recuerden, donde pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, x igual a menos 2. Luego, un valor en el que f' cambia de negativa, o sea, decreciente, a positiva, o sea, creciente. Entonces, pasa de decreciente a creciente. Aquí es decreciente y aquí es creciente, en x igual a menos 3. Y al contrario, que pase de positiva a negativa sería aquí, porque aquí sería creciente y aquí sería decreciente, en x igual a 6. Ahora vamos a ver cómo resolver el problema, pero cuando nos dan la gráfica de f'. Vea la pregunta. Dice, complete en su cuaderno de examen, porque eso es una pregunta de examen, la información solicitada con base en la representación gráfica, pero de la primera derivada. Vamos a marcar aquí. Entonces, corresponde, esta gráfica corresponde a la primera derivada. No corresponde a la gráfica de f. Y eso hay que tener como, cuando usted ve la pregunta, usted tiene que tener cuidado. Si le están dando la primera derivada o le están dando la función normal. Por ejemplo, si esta fuera la función normal, yo diría que es cóncava hacia abajo en este intervalo. Lo que pasa es que esta gráfica no es la gráfica de la derivada, perdón, de la normal, sino es la gráfica de la primera derivada. Ok. Con este cuadrito, tal vez sea más sencillo resolver estas preguntas. ¿Por qué? Entonces, cuando nos van a preguntar, por ejemplo, que dónde f es creciente, usted sabe que f es creciente cuando la primera derivada es positiva. ¿Eso cómo se ve en el gráfico? Eso se ve cuando está sobre el eje X. Una función es positiva cuando está por encima del eje X. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que esta gráfica es creciente en este intervalo, o sea, en el intervalo de 0 hasta 4, porque en ese intervalo ella está por encima del eje X. Entonces, si usted ve la gráfica, por supuesto que no parece que es una función creciente en ese intervalo porque no corresponde a la gráfica de la función f, si no corresponde a la gráfica de la función primera derivada. Entonces usted no tiene que dejarse llevar por lo obvio de lo que dice aquí. O sea, de aquí a aquí más bien es creciente, porque ella es positiva. Luego, por ejemplo, si nos preguntaran dónde es decreciente, entonces sabemos que la función es decreciente cuando la primera derivada es negativa, es decir, cuando está por debajo del eje X. Entonces, por ejemplo, ¿dónde fuera decreciente? De menos 2 a 0. En ese intervalo ella es decreciente. No parece, no parece porque esta es, por lo repito, esta es la gráfica de la primera derivada, no de la función f. Entonces, de menos 2 hasta 0, ella es cóncava hacia abajo.
Bueno, vamos a ir contestando las preguntas y vamos a ir usando esta tablita. Entonces, lo primero que nos preguntan es cantidad de puntos críticos. Ok, vamos a ver qué dice la tabla. Puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos valores donde la primera derivada es igual a cero o donde la primera derivada no existe. Entonces, en este caso se nota donde hay intersección con el eje X o donde hay bolitas abiertas o valores en los que la función f' no está definida. Bueno, en este caso, ella toca el eje X aquí, aquí y aquí. Tenemos tres valores críticos, que son el -2, el 0 y el 4. No tenemos valores donde la función primera derivada se indefine. Por ejemplo, si aquí hubiera una bolita abierta, entonces consideraríamos este punto, el x igual a 2, como un valor en donde la función se indefine. Y por tanto sería un punto crítico. B, un valor de x donde f presenta máximo relativo. Ok, los máximos relativos, bueno, y los mínimos ocurren en los puntos críticos. Vamos a ver, un máximo y un mínimo, ¿verdad? Ocurren, dice aquí, considerar si la función f' pasa de más a menos, porque si pasa de más a menos es un máximo. Recuerden cuando resolvíamos aquellos ejercicios en la tabla que veíamos, dónde era creciente, en este valor luego era decreciente, entonces por tanto este valor era un máximo, porque ella pasaba de creciente, o sea, positiva, a decreciente, primera derivada negativa. Entonces en este valor sería máximo. Entonces busquemos eso. Para encontrar un máximo, por ejemplo, aquí pasa a la izquierda de negativo, ve que la función está por debajo, y a la derecha pasa positivo, o sea, esto no es un máximo. Este sí es un máximo, porque pasa de positiva, ve a la izquierda, tiene por imagen un número positivo cercano a 1, por la derecha sería negativa. Entonces, en x igual a 4 hay un máximo. ¿Dónde presenta un mínimo? Aquí, lo que decía anteriormente. Aquí presenta un mínimo, porque por la izquierda es negativa, pero por la derecha es positiva. Entonces, en x igual a 0. ¿Dónde es creciente? Bueno, vamos a ver aquí. Una función f es creciente, donde su primera derivada es positiva, y por tanto gráficamente lo vemos cuando está sobre el eje x. O sea, de 0 a 4. Ya antes lo había dicho. Entonces, de 0 a 4. ¿Dónde es negativa? Bueno, perdón, ¿dónde f segunda es negativa? F segunda negativa me habla acerca de que f es cóncava hacia abajo. Entonces, ¿dónde es cóncava hacia abajo? Es cóncava hacia abajo cuando f' es decreciente. Entonces, voy y me fijo cuando f' es decreciente. F' es decreciente, por ejemplo, de -1 hasta el 2. Perdón, estaba aquí. Ahora, aquí aclaro. ¿Por qué sé que es donde f' es decreciente? Lo sé porque me pide que f' sea decreciente, ¿verdad? F' es decreciente cuando la derivada de la derivada de f es negativa. Entonces, si la derivada de la primera derivada corresponde a la segunda derivada, si es negativa, eso significa que ella es cóncava hacia abajo. Por eso es que lo que vamos a analizar es cuando f' es decreciente, para que sea cóncava hacia abajo. Y luego analizamos donde f' es creciente para que sea cóncava hacia arriba. La siguiente pregunta es un valor de x donde f tiene un punto de inflexión. ¿Dónde hay un punto de inflexión? Aquí hay un punto de inflexión. ¿Por qué lo sé? Porque aquí es creciente. Recuerde que si la primera derivada es creciente, entonces ella es cóncava hacia arriba. Luego de este valor, ella es decreciente, por tanto es cóncava hacia abajo. Eso significa que en este valor hubo un cambio de concavidad. Entonces es un punto de inflexión.
En x igual a menos 2 hay punto de inflexión. Vamos a ver si hay otro. Otro punto de inflexión es aquí. En realidad también ocurren donde hay tangentes horizontales a la gráfica de f'. Oiga, la gráfica de f'. Porque, por ejemplo, aquí ella es creciente, por tanto es cóncava hacia arriba. Aquí ella es decreciente, por tanto es cóncava hacia abajo. Eso significa que este valor es un punto de inflexión, porque está cambiando la concavidad. Aquí también hay otro cambio de concavidad, porque aquí es decreciente, o sea, cóncava hacia abajo. Aquí es creciente, o sea, cóncava hacia arriba. Y por tanto, en x igual a menos 1, también hay un cambio de concavidad. Vamos a poner esos. X igual a menos 1 y el otro x igual a 2. Y por último, un intervalo donde f es cóncava hacia arriba. Bueno, otra vez vemos la tabla donde f es cóncava hacia arriba. Es cóncava hacia arriba donde la primera derivada es creciente, que era lo que decía antes. ¿Ok? ¿Por qué donde es creciente? Porque la derivada de la primera derivada es la segunda derivada. Si es creciente es porque es positiva. Y si la segunda derivada es positiva es porque f es cóncava hacia arriba. Entonces, por tanto, tenemos que ir a ver dónde esta gráfica, que es la gráfica de f', es creciente. Y es creciente de menos 1 a 2. Y también es creciente de menos infinito hasta el menos 2. Cualquiera de esos intervalos va a servir. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Entonces observe que se analiza diferente cuando nos están dando la gráfica de la primera derivada y se analiza distinto cuando nos dan la gráfica de f. Veamos esta otra. Dice, considere la gráfica adjunta correspondiente a la derivada de la función f. O sea, otra vez nos están dando la gráfica de la primera derivada, definida en el intervalo de menos 4 hasta el 6. Dice, de acuerdo con la gráfica de f', responda lo siguiente sobre f. La cantidad de puntos críticos de f corresponde a... Bueno, recuerden que la definición de puntos críticos era donde la primera derivada es igual a cero, o sea, estos son intersecciones con el eje x en la gráfica de f', o donde la primera derivada no existe. Y la primera derivada no existe en aquellos valores donde ella no está definida. Entonces, por ejemplo, en este valor la primera derivada no está definida, pero bueno, hay que considerar que menos 4 no está en el dominio. Menos 2, la función no está definida. Luego, en 2 no está definida. Y en 6, pero vamos a excluir estos valores porque tampoco está incluida en el 6. Entonces, ¿cuáles son los valores críticos? Por supuesto, que son de interseca el eje X. O sea, tenemos 4. Puntos de inflexión. Vamos a ver cuáles son los puntos de inflexión. Recuerde que antes les decía que los puntos de inflexión ocurren. Vamos a ver qué pusimos aquí. Los puntos de inflexión ocurren donde la gráfica de f' tiene recta tangente horizontal a la gráfica de f'. ¿Verdad? Entonces vamos a ir a ver dónde hay recta tangente horizontal. Aquí hay una recta tangente horizontal. Aquí hay una recta tangente horizontal. Pero aquí también hay un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque aquí hay cambio de concavidad. Observe, aquí es creciente, f', por tanto es cóncava hacia arriba. Aquí es decreciente, por tanto es cóncava hacia abajo. Esto es un punto de inflexión. Este también es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque aquí es creciente, cóncava hacia arriba. Aquí es decreciente, cóncava hacia abajo. Entonces tenemos como puntos de inflexión este y este. Tenemos 3 puntos de inflexión. Dice que en el C, un intervalo donde f es decreciente. Ok, vamos a ir a buscar la tabla
para que nos sea más fácil, ¿dónde es decreciente? Es decreciente cuando la primera derivada es negativa, o sea, cuando está por debajo del eje X. Cuando esta gráfica está por debajo del eje X, aquí y luego aquí. O sea, de 0 hasta 4. O también podría ser de 4 a 6. Son los únicos intervalos donde ella es negativa. El o los valores de X donde F alcanza extremos relativos. Bueno, recuerden que los extremos relativos, que son los máximos y los mínimos, vamos a considerar cuando la primera derivada pasa de positiva a negativa o viceversa. Por ejemplo, aquí, ella pasa de positiva a negativa. Aquí no. Observen que aquí, este punto, bueno, ya dijimos que es un punto de inflexión, pero observe que también aquí ella pasa de ser negativa, perdón, a negativa. Por tanto, ahí no hay un punto máximo ni un punto mínimo. El único punto extremo es x igual a 0 y corresponde a un máximo. Como les digo, sé que es máximo porque aquí es positiva y luego pasa a negativa. Usted lo lee de izquierda a derecha. En la izquierda ella es positiva, en la derecha ella es negativa. Y por último, el E, un intervalo donde F es cóncava hacia abajo. Recuerden la tabla, F es cóncava hacia abajo cuando la primera derivada es decreciente. Entonces vamos a ver dónde es decreciente. ¿Dónde es decreciente? De -2 hasta 2. Y aquí también, de 4 a 6. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Sin embargo, voy a hacer esto otro. Vamos a dividir esta función como en partes y vamos a decir dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo. Entonces, por ejemplo, de -4 hasta 2, ella es creciente. ¿Por qué? Porque está por encima del eje X. Pero además ella es cóncava hacia arriba. Perdón, vamos a poner primero. Ella es creciente y además es cóncava hacia arriba. ¿Por qué sé que es cóncava hacia arriba? Porque ella es creciente. Luego, de -2 hasta 0, sigue siendo creciente, pero ahora es cóncava hacia abajo. ¿Por qué sé que es cóncava hacia abajo? Porque es decreciente. Voy a poner esto con otro color. Y ahora, ok. Veamos ahora cómo es de 0 hasta el 2. Vea que de 0 al 2 está por debajo del eje X, por tanto, ella es decreciente. Y como es decreciente, entonces es cóncava hacia abajo. Ahora, de 2 hasta el 4, ella sigue estando por debajo del eje X, por tanto sigue siendo decreciente, pero ahora es creciente la primera derivada. Y como es creciente, entonces es cóncava hacia arriba. Luego, de 4 hasta 6, ella es, como está por debajo del eje X, sigue siendo decreciente, y como es decreciente, es cóncava hacia abajo. Por tanto, aquí podemos ver, por ejemplo, que esto es un punto de inflexión, porque aquí está cambiando la concavidad, pero no es ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque sigue siendo decreciente, no hay cambio de concavidad. Aquí vemos cómo hay un cambio de concavidad de creciente a decreciente. Esta sería entonces la respuesta de este ejercicio. Este es otro ejercicio que, bueno, lo vamos a dejar de tarea. Ustedes lo pueden resolver solos. Sin embargo, aquí les voy a dejar las respuestas para que puedan corroborar las respuestas de ustedes con estas. Voy a explicar otro tema
que es un tema que se llama razones de cambio. Este tema entra en el quiz y se llama o razones de cambio o ritmos relacionados. Hace referencia a ritmos relacionados porque son ritmos que se van a estar relacionando. Por ejemplo, este es un ejemplo donde dice que una bomba de aire esférica se desinfla. Entonces tenemos un globo que se está desinflando y por supuesto que cuando el globo se desinfla, lo que va a disminuir es su volumen. Entonces dice que va a disminuir a razón de 1 centímetro cúbico por minuto. Entonces aquí podríamos decir que el cambio del volumen con respecto al tiempo es 1 centímetro cúbico por minuto. Un ejemplo de razón de cambio, o sea, una razón de cambio es una razón que se relaciona o es una razón entre relaciones, una relación entre razones de cambio. Por ejemplo, yo tengo aquí una pared, ¿verdad? Y a esa pared se le recuesta. Esto es aparte de este ejercicio. Quiero explicar un poco qué consiste las razones de cambio. Se recuesta una escalera. Cuando alguien toma la escalera de aquí abajo y la jala hacia acá, o sea, como al ras del piso, obviamente la escalera va a bajar. Pero resulta que a como se jala esto para allá, a la velocidad que se jale esta escalera para allá, no es la misma velocidad con la que la escalera va a bajar. Sin embargo, sí se relaciona la velocidad con la que se jala esto para acá con la velocidad que esto baja. Otro ejemplo es el inflado de un globo. Bueno, en este caso el ejemplo que acabo de leer es el desinflado. Bueno, cuando usted infla un globo, usted puede notar que al inicio es más fácil inflar el globo. O sea, usted está inflando el globo y el globo empieza a inflarse más rápido, muy rápido, pero como avanza uno inflando el globo, llega un momento donde usted está inflando el globo, pero su diámetro crece de forma más lenta. Al inicio crece súper rápido, luego crece de una forma muy rápida, perdón, muy lenta. Eso, hay una relación en cómo entra aire al globo y cómo cambia el diámetro. Esos son razones de cambio o ritmos relacionados. En este caso, más bien es como el contrario. En este caso, se está desinflando el globo, entonces, por tanto, está saliendo aire y está cambiando a razón de menos 1 centímetro cúbico por minuto. Y lo denotamos de esta forma. Se denota como el cambio del volumen con respecto al tiempo, así se lee. ¿Okay? Dice, ¿a qué velocidad disminuye el diámetro? Entonces vamos a poner esto. ¿A qué velocidad disminuye el diámetro? Le ponemos un signo de pregunta porque eso es lo que vamos a averiguar. Esto significa cuál es el cambio del diámetro con respecto al tiempo o la velocidad con la que disminuye el diámetro. Ahora, el diámetro cuando la bomba se desinfla, el diámetro no se va reduciendo de forma constante, depende de un instante. En un determinado instante lleva una velocidad de cómo se está disminuyendo el diámetro, en otro instante lleva otra velocidad. Como le digo, cuando el globo está muy inflado, el cambio en cómo se está reduciendo el diámetro es un poquito más lerdo que cuando ya está muy desinflado el globo. Entonces, por eso ocupamos un instante y el instante siempre nos lo van a dar. En este caso, el instante es 10 centímetros. Entonces, vamos a averiguar cómo cambia el diámetro cuando el diámetro, o sea, el radio, es 5. Porque si el diámetro es 10, el radio es 5. Ocupo determinar una ecuación o algo que relacione el volumen con el radio. En este caso, es la fórmula del volumen. Y el volumen de un globo. El volumen de un globo es 4/3 de pi por radio al cubo. Como este ejercicio específicamente y en esta ecuación solo está dado en términos de una sola variable y me están pidiendo el cambio del diámetro, que recuerde que el cambio del diámetro serían 2 veces el cambio del radio. Entonces no es necesario hacer ningún otro cambio, sino de una vez derivar. Entonces cuando yo derivo, voy a derivar. La derivada de v va a ser derivada de v con respecto al tiempo. O lo que decíamos en derivación implícita como v'. Luego, vamos a derivar esto. ¿Cómo se deriva esto? Yo tomo el 3
lo paso a multiplicar, entonces va a ser 4 tercios de pi por 3r a la 2. Hasta ahí he derivado r, la potencia, perdón. Ahora me falta derivar r. Pero ¿cómo ponemos aquí? Aquí no ponemos r', sino que ponemos dr de t, que hace referencia al cambio del radio con respecto al tiempo. ¿Ok? Tengo que averiguar esto. Entonces, yo tengo que despejar esto, pero vamos a sustituir la información que tenemos. ¿Quién es dv de t? Dv de t es menos 1, es igual a 4 tercios por pi. Bueno, aquí cancelamos los 3. Entonces nos vamos a quedar solo con el 4pi. Entonces sería 4pi por radio a la 2. Pero ¿quién es el radio? Cuando uno deriva, una vez que uno deriva, la información que pone aquí es la información del instante. ¿Cuál es el instante? El instante es radio igual a 5. Entonces, vamos a colocar de una vez aquí el 5. Entonces va a quedar 5 a la 2 por dr de t. Y ahora pasamos a dividir para poder despejar dr de t. Entonces va a ser menos 1 dividido entre 4 por pi por 25, que es el 5 a la 2. Esto sería el cambio del radio con respecto al tiempo, que sería menos 1 sobre 4 por 25, 100 pi. Centímetros por minuto, me parece que eran las unidades. Sí, centímetros por minuto. Ahora sí, este es el cambio del radio, pero a mí me pedían el cambio del diámetro. Entonces nada más lo multiplico por 2. Entonces va a ser 2 por menos 1 sobre 100 pi, que sería menos 1 sobre 50 pi, sería el cambio del diámetro con respecto al tiempo. Esa sería la respuesta. La respuesta sería menos 1 sobre 50 pi. Veamos este otro ejemplo. Dice, un avión que vuela horizontalmente a una altura de 1 kilómetro. Entonces vamos a poner aquí la altura 1 kilómetro a una velocidad de 500 kilómetros por hora. Entonces, este es el avión pasa por aquí. El avión tiene un desplazamiento que le vamos a llamar X, ¿verdad? Este sería el desplazamiento del avión. Y el avión tiene un cambio porque tiene una velocidad. Esa sería su razón de cambio. Entonces decimos, si esta variable es X, porque esta distancia va cambiando, ¿verdad? Por el recorrido del avión, entonces decimos que de X de t sería 500 kilómetros por hora. Ahora, tenemos que el avión cambia, ¿verdad? El recorrido del avión, el avión va hacia acá, entonces va cambiando y por supuesto que tiene un dx dt que sería 500 kilómetros por hora. Él pasa sobre una estación. Vamos a decir que esta es la estación, ¿verdad? Ok, dice, encuentre la velocidad a la que la distancia del avión, digamos que el avión va por aquí, a la distancia, que la distancia del avión a la estación, o sea, esta distancia aumenta. Y es que va a aumentar porque en la medida que el avión se desplace más, entonces va a haber otra distancia. Y por supuesto que otra razón o otra velocidad como se están separando. Pero por eso ocupamos un instante. ¿Cuál es el instante? El instante es exactamente cuando el avión está a 2 kilómetros de la estación. O sea, cuando esta distancia es 2 kilómetros. Sin embargo, yo le tengo que poner una variable, eso es lo que voy a averiguar, quién es de z de t, porque recuerde que lo que me están preguntando es cómo se están alejando la estación del avión. Y recuerde que en la medida que esto va hacia acá, esto se va a hacer más grande y por tanto va a haber otra velocidad como se están separando. ¿Cuál es el instante? El instante es cuando z es igual a 2 kilómetros. Como les decía antes, no significa que porque esto va para acá,
Entonces esta distancia siempre va a crecer de forma constante, ¿no? Esta distancia crece de forma no constante, pero sí relacionado a cómo va la velocidad del avión. Ok. En este caso, ¿cuál sería la ecuación que relaciona las variables? Como está formando un triángulo rectángulo, la ecuación que relaciona las variables es una relación pitagórica. Entonces tendríamos que 1 a la 2, este a la 2, que este no cambia, este siempre es constante, más x a la 2 es igual a z a la 2. A partir de aquí ya podemos derivar. Hay algunos ejercicios, como uno que voy a hacer más adelante, vean que este tiene dos variables. Entonces, como tiene dos variables, una es la que me dan, una es la que me dan, el de x de t, y la otra es el de z de t. También me la dan. ¿Cómo cambia esta? Como tengo el cambio de las dos, no hace falta buscar una ecuación auxiliar que me reduzca para tenerlo solo en términos de dos variables. Más adelante voy a hacer una que sí. Entonces derivamos. La derivada de 1 es 0. La derivada de x a la 2 es 2x de x de t. La derivada de z a la 2 sería 2z por dz de t. Cancelamos los 12 y nos queda x de x sobre dt es igual a z por dz de t. Ahora lo que corresponde entonces es sustituir lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Vamos a ver. ¿Quién es x? ¿Tenemos quién es x? No tenemos quién es x de momento. ¿Tenemos quién es de x de t? Sí, lo tenemos, es 500. ¿Tenemos quién es z? Sí, lo tenemos. Z es 2 kilómetros porque ese es el instante. Y ¿tenemos quién es de z de t? Pues no, porque eso es lo que precisamente lo que tenemos que encontrar. Ok. ¿Cómo encuentro x? Bueno, yo sé que z en el instante 2 kilómetros, yo puedo encontrar un valor de x, porque en el instante 2 kilómetros se va a formar aquí un triángulo rectángulo específico. Bueno, ¿cuál sería el valor de x? 1 a la 2 más x a la 2 es igual a 2 a la 2. O sea que x a la 2 es igual a 4 menos 1. O sea, x es raíz de 3. Por supuesto que hago ahí 4 menos 1, que es 3, y luego saco la raíz. Y la raíz es raíz de 3. Entonces ya tenemos todos los datos. X sería raíz de 3. De x de z me parece que era 500. ¿Sí? Luego, ¿quién es z? Z era el instante, que sería 2, y esto es igual a, perdón, por dz de t. Necesitamos despejar dz de t. Entonces voy a tomar ese 2 y lo voy a pasar a dividir. Entonces va a quedar raíz de 3 por 500 dividido entre 2. Y eso sería el de z de t. Y si simplificamos, quedarían 250. Serían 250 raíz de 3. Vamos a ver las unidades. Creo que es kilómetros por hora. Vamos a ver. Sí, esto es kilómetros y son horas. Entonces sería 250 raíz de 3 kilómetros por hora. Sería el cambio o la velocidad en la que se están separando el radar del avión en el instante 2 kilómetros. O sea, cuando la distancia de aquí a aquí son 2 kilómetros. Va a haber otra velocidad, otra completamente diferente de cómo se están separando en otro instante, qué sé yo, cuando z es 4 kilómetros o 3 kilómetros. Esta sería la respuesta de este ejercicio. Veamos este otro ejercicio. Dice, dos automóviles parten de un mismo punto. Vamos a poner aquí el punto. Uno viaja al sur. Entonces pongamos que este viaja al sur. Como esa distancia está cambiando, le vamos a poner x. Vea que aquí yo no le puse una variable a esta longitud. ¿Por qué no le puse variable? Porque esa distancia nunca va a cambiar, siempre va a ser 1 kilómetro.
Esta sí cambia porque es el recorrido del avión y esta cambia también porque como va recorriendo el avión, entonces esta también, esta distancia va a cambiar. Por eso le pongo a esa también una variable. Aquí le voy a poner una variable a este carrito que va para acá, hacia el sur, porque él tiene un recorrido, no es constante. Y de hecho podría decir entonces que de x de t, porque esa es la velocidad, dice, uno viaja hacia el sur a 60 kilómetros por hora. Entonces, yo tengo aquí que de x de t sería 60 kilómetros por hora. Ese es el cambio de cómo está viajando, o la velocidad de cómo está viajando ese carro. El ejercicio dice que hay otro carro, ¿verdad? Ese otro va hacia el oeste. Entonces, este otro carro, póngamelo con otro color. Este otro carro va para acá. También lleva una velocidad, como él, hay, como él está cambiando, ¿verdad? Entonces, le voy a poner otra variable, y. Y me dice cuál es la velocidad, cómo está cambiando y. Y está cambiando a 25 kilómetros por hora. Entonces vamos a poner que de y de t sería 25 kilómetros por hora. ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿a qué velocidad aumenta la distancia entre ellos? Y tiene que haber un instante. O sea, este carrito se está moviendo para acá y al mismo tiempo este carro se mueve para abajo. Por tanto, en la medida que ellos se van alejando, hay una distancia mayor. Y por supuesto que hay una velocidad distinta en cómo se están alejando en este instante a cómo se están alejando en este otro instante. Entonces, por eso nosotros ocupamos un instante, y aquí me lo dicen. El instante es 2 horas después de haber salido. Entonces, como esta variable está cambiando, le vamos a poner otro color. Como esta variable está cambiando, entonces yo le voy a poner un nombre a esa variable, le voy a poner z. Y me están preguntando, ¿quién es de z de t? Por eso le pongo un signo de pregunta. En un instante particular, en el instante t igual a 2 horas después de haber salido. Ok, vamos a poner esto. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la ecuación que puede relacionar esas tres variables? Vamos a poner este x aquí. Bueno, vemos que la relación es una relación pitagórica, igual que el ejercicio anterior. Entonces yo podría decir que x a la 2 más y a la 2 es igual a z a la 2. Noten que en este problema, igual que en el anterior, bueno, en este me están dando de x de t, o sea, tengo el cambio de esta variable. El de y de t, tengo el cambio de esta variable. Y me piden el cambio de esta otra variable. Entonces no necesito hacer ningún cambio. Tengo todo el cambio, todas las variables, excepto de la que me piden. Entonces puedo derivar. Vamos a derivar. Derivada de x a la 2. 2x por de x de t. Recuerden que ese de x de t es como el x'. Recuerden que uno cuando derivaba esto, bueno, esta, por ejemplo, en derivación implícita, uno decía 2y por y'. Ese y' es como el de y de t. Entonces aquí voy a decir 2y por dy de t es igual a 2z por dz de t. Como todas tienen cambio, todas tienen ese x', ese y' y ese z'. Que aquí, en este tipo de problemas, le llamamos dx de t para dar como dar a ver que es un cambio, una razón de cambio. Bueno, note que todos los 12 se cancelan porque lo que hago es como pasar este 2 a dividir o sacar este 2 a factor común y luego cancelarlo con ese 2. O sea que me está quedando x de t, y de t igual a z por dz de t. Ahora vamos a sustituir los valores. Okay. ¿Quién es x? No me están dando de alguna forma quién es x, pero recuerde que el x es el x del instante, el y es el y del instante y el z es el z del instante. Bueno,
Me dicen que el instante es 2 horas después de haber salido. Recuerden que, por ejemplo, X lleva una velocidad de 60 kilómetros por hora. 2 horas después de haber salido, ¿cuántos kilómetros ha recorrido X? Bueno, X ha recorrido 120 kilómetros, porque cada kilómetro recorre 60, perdón, cada hora recorre 60. Entonces, en 2 kilómetros recorre 120. Lo mismo pasa con Y. Resulta que Y recorre por kilómetro, perdón, por hora, 25 kilómetros. Como en instantes en 2 horas, entonces Y ha recorrido 50 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hay de distancia en este momento entre los dos automóviles? Bueno, la distancia entre los dos automóviles es calcular un Pitágoras, que sería x a la 2, 120, más 50 a la 2 igual a z a la 2. Y a partir de ahí vamos a encontrar cuál es el valor de z en el instante 2 kilómetros. Esto da 16.900, es igual a z a la 2. Luego sacamos la raíz cuadrada de 16.900 para saber quién es z. Y la raíz cuadrada nos da 130. O sea, en el instante, 2 horas después de haber salido, en donde X ha recorrido 120 kilómetros y en donde Y ha recorrido 50 kilómetros, la distancia entre ellos es de 130 kilómetros. Entonces ya tenemos toda la información. Ok, ¿quién sería X? 120. ¿Quién es de X de T? 60. ¿Quién es Y? 50. ¿Quién es de Y de T? 25. Y Z es 130. Bueno, ahora nada más pasamos esto a dividir. Entonces sería esto dividido entre 130. Y eso es el resultado de cómo se está alejando ambos carros. Vamos a ver cuánto da. Da como resultado 65. Ese 65, ¿qué unidades tiene? Kilómetros por hora. Este entonces sería el cambio o la velocidad de cómo se están separando los carros. Entonces, retomo el ejercicio. Me dice que hay un carrito que va al sur. Ese carrito lleva una velocidad de 60 kilómetros por hora. Me dice que hay otro carro que va hacia el oeste. Ese carro lleva una velocidad de 25 kilómetros por hora. Obviamente que a como se va alejando este carro para acá, ¿verdad? Y este otro para acá, esta distancia está aumentando. Bueno, me dicen cuál es la velocidad en cómo aumenta esa distancia, pero ¿en qué momento determinado? En el momento 2 horas después de haber salido. Entonces la relación es pitagórica, aquí la obtenemos, aquí derivé y simplifiqué. Luego calculé quién es X, Y y Z. Para calcular cuál es la distancia recorrida por el carrito X, yo sé que en 2 horas él ha recorrido 120 kilómetros porque cada hora recorre 60. Igual este, en 2 horas recorre 50. Calculo quién es Z con Pitágoras y luego sustituyo aquí, para cada valorcito y despejo de Z de T. Y así encuentro el valor. Para terminar voy a hacer este otro ejercicio. Dice, de una cinta transportadora se está descargando arena. Entonces aquí tenemos como una cinta transportadora. En esta cinta hay arena. La arena cae, ¿verdad? Ven aquí, la arena está cayendo y lo que está formando es un montículo cónico. Lo dice el problema. Un montículo de esta forma. Entonces dice, se descarga arena a razón de 30 pies cúbicos por minuto. Entonces, ¿qué está cambiando aquí? Yo sé que lo que está cambiando es un volumen. Lo sé porque aquí es pies cúbicos. Además,
Obviamente que como está cayendo la arena aquí, está formando el montículo y el montículo tiene una capacidad y esa capacidad es de 30 pies cúbicos por minuto. Entonces vamos a poner aquí el dato que dV de T es de 30 pies cúbicos por minuto. Así está cambiando la capacidad de este montículo. Este montículo tiene una característica especial. Dice, formando una pila cónica cuyo diámetro, esta es la pila cónica, esta es la pila cónica que está formando. Una pila cónica cuyo diámetro y altura son siempre iguales. Esa es la característica que tiene esta pila cónica, que la altura, esa altura, es igual al diámetro, siempre. O sea, la forma en cómo va a caer la arena siempre va a ser que la altura es igual al diámetro. Eso quiere decir que la altura es igual a 2 radios, porque un diámetro son 2 radios, ¿verdad? Ok, ¿con qué rapidez aumenta la altura de la pila cuando mide 10 pies? Este es el instante. Primero, decir que a como va cayendo la arena, cuando cae aquí, cuando apenas está cayendo, la altura crece más despacio que cuando está aquí arriba, ¿verdad? Cuando ya está aquí arriba, la altura va a crecer más rápido. Entonces, resulta que no es lo mismo en cualquier momento. Tenemos que saber que en un momento determinado para saber qué velocidad lleva en ese momento. Por eso nos dan el instante. El instante es 10 pies. Entonces nos están preguntando, ¿cómo cambia la altura? Bueno, por eso yo pongo cuál es el cambio de la altura con respecto al tiempo. Así, esto significa eso, cuál es el cambio de la altura con respecto al tiempo en un momento determinado, cuando la altura es 10 pies. Bueno, ¿cuál es la ecuación que relaciona el volumen con la altura? Bueno, hay una ecuación que la relaciona, que es el volumen de esa pila cónica. El volumen de esta pila cónica es pi por radio al cuadrado por altura dividido entre 3. Estas fórmulas vienen en el examen. O sea, si un ejercicio trae una pila, cualquier otra figura geométrica de este tipo, se le va a dar la fórmula. Bueno, entonces esta es la fórmula. Pero vean una cosa que está pasando aquí. Tengo de la variable v, tengo el cambio, tengo cómo está cambiando la variable v. La variable v está cambiando a razón de 30 pies cúbicos por minuto. Me están preguntando el cambio de h, no hay problema, pero no tengo el cambio del radio. Como no tengo el cambio del radio, yo necesito quitar ese radio y dejarlo en términos de la altura. ¿Por qué? Porque me están preguntando el cambio de la altura. Entonces, esta ecuación nos va a servir para yo cambiar el radio en términos de la altura. ¿Okay? Entonces, donde esté R, yo voy a cambiar, lo voy a cambiar por H. Entonces, ¿quién es R? H medios es R. Entonces vamos a poner aquí el volumen, es pi por radio, el radio es H medios a la 2 por H dividido entre 3. Entonces vean que ahora el volumen me quedó en términos de una sola variable, H. Sin embargo, vamos a simplificar un poco. El volumen sería pi por H a la 2 por H dividido entre 4. ¿Ese 4 de dónde sale? Ese 4 es este 2 a la 2, es este 4. Y todo dividido entre 3. Ahora hacemos extremos por extremos y medios por medios. Entonces nos va a quedar que el volumen sería pi h al cubo. Porque aquí tengo h por h, h al cubo. Y lo multiplico por 1, queda igual. Y 4 por 3 sería 12. Entonces vean que ahora tengo en este ejercicio el volumen en términos de una sola variable. Y la variable es la h, porque era lo que me pedían. Si me hubieran preguntado por el cambio del radio, entonces sí era mejor haber cambiado h por r, para que al final yo tenga aquí r y v.
Bueno, ya tengo el cambio, ya tengo las dos, la ecuación en términos de las dos variables, una de las que me dan, que es de v de t, y h, que es lo que me piden. Entonces derivamos. La derivada de v es de v de t. Y recuerden que esta derivada, esto es un número, no se deriva, entonces nada más derivo h a la 3, que sería 3 pi h a la 2 dividido entre 12 por dh de t. Entonces vea que nada más paso este 3 a multiplicar y luego cuando tengo que derivar h pongo dh de t. Vamos a sustituir entonces la información que tenemos. ¿Quién era de v de t? De v de t es 30. Este 3 y este 12 se simplifican. Pi. ¿Quién es h? H es en instante. En instante es 10. Ese h es del instante. Entonces aquí va a quedar 10 a la 2 dividido entre 12 por dh de t. Y ahora para despejar dh de t vamos a pasar a multiplicar el 12 y vamos a pasar a dividir el pi y el 100. Bueno, que es un 10 a la 2. Y esto sería el dh de t. Queda como el resultado 18 sobre 5 pi. Esto daría 18 sobre 5 pi. La respuesta sería 18 sobre 5 pi pies por minuto. Me parece que era la otra variable. Sí, pies por minuto. Entonces vean que este ejercicio es un poquito diferente a los anteriores porque tuve que buscar, bueno, ellos me dan una ecuación adicional que me permite poner el volumen en términos de dos variables, no en términos de tres, porque aquí está dado en términos de dos, perdón, en términos de dos variables. Y yo la pongo en términos de una sola variable, de h, que es la variable por la que me están preguntando. Esta sería entonces la respuesta de este ejercicio.